reflexión. Entonces, ya después de usted haber respondido la pregunta de qué es el álgebra, cómo trabaja el álgebra y para qué se usa, podemos decir de manera global que el álgebra es una rama de las matemáticas, ¿verdad? Que usa letras, números y las operaciones fundamentales, ¿cierto? Y para resolver ecuaciones, resolver problemas geométricos, inclusive problemas generales, como vamos a ver, de aquí en adelante vamos a utilizar bastante el álgebra, sobre todo en matemáticas y en física. Acuérdate que en física hay fenómenos naturales o fenómenos físicos que se pueden representar mediante ecuaciones y que esas letras representan una característica o una parte fundamental del fenómeno que se está estudiando. Por ejemplo, si estamos estudiando el fenómeno de caída libre, ¿cierto? La gravedad, se tiene en cuenta la velocidad inicial, la velocidad con la que cae al suelo ese objeto. Entonces, todas esas características que te acabo de mencionar se pueden representar por medio de letras. La gravedad, la velocidad, la altura desde la que es soltado el objeto. Acuérdate que también en geometría, cuando se están trabajando eh, eh, área, volumen, perímetro, se les asigna una letra a cada característica. Por ejemplo, el área de un triángulo, base por altura sobre 2, ¿sí? Área, la A mayúscula, ¿cierto? Entonces, vemos que las letras simbolizan algo y a medida que nosotros vamos avanzando en el estudio de las matemáticas y también más adelante de la física, podemos ver la utilidad que tienen las letras en la ciencia y en estas ramas, ¿sí? Entonces, el álgebra es la rama de las matemáticas que estudia, o sea, las cantidades de manera general, es decir, usando números, letras, operaciones fundamentales, ¿verdad? Como suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz, y se utilizan para resolver ecuaciones, problemas geométricos y demás, ¿ok? Entonces, también es aplicable a la economía, la ingeniería, la física, como hemos visto, y otras ramas más. Por ejemplo, te mencioné la caída libre. Por ejemplo, tenemos esta ecuación, ¿ves? G T a la 2 sobre 2. Y uno dice, ¿qué es eso? ¿Eso con qué se come? Pues cada letra que vemos ahí representa una magnitud física. Por ejemplo, G en física representa la gravedad. T representa el tiempo. Entonces, conociendo esos valores, podemos hallar o resolver problemas relacionados con esa temática. Entonces, mira cuál es la aplicación del álgebra. O sea, va mucho más allá de las matemáticas. Entonces, como dijimos, ya cuando hablamos de álgebra, ya estamos hablando de un concepto más amplio que en aritmética. En aritmética solamente veíamos números y las operaciones que conocemos, pero en álgebra ya es un poco más amplio. Ya en aritmética, como te dije, solamente utilizamos números y sabemos valores específicos, ¿verdad? El 20, yo puedo escribirlo 2, 0, ya sabemos que son 20 unidades, 20 bolígrafos, 20 de algo, ¿cierto? Pero en álgebra se trabaja las cantidades de manera general. Es decir, cuando añadimos las letras, esa letra puede representar cualquier valor que le asignemos. ¿Ya? Y vamos, como vamos a ver más adelante. Entonces, cuando a la letra, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, si a la letra adquiere un valor, entonces toda la expresión algebraica tiene un valor específico. Entonces vamos de lo general a lo particular. Entonces el álgebra utiliza números, letras y las operaciones fundamentales. En eso se diferencia de la aritmética, que aquí utilizamos letras. Entonces, en álgebra se utilizan los números juntamente con la letra y eso hace parte de la simbología algebraica. Entonces, cuando vemos en álgebra números y letras, los números son las cantidades conocidas, pero las letras, como representan algo que no conocemos, entonces son cantidades desconocidas o lo que se conoce como variables. ¿Ok? Variables. ¿Por qué? Porque esa letra puede tomar un valor o puede tomar otro, el que yo quiera, en un determinado momento. Ahora, bien, hasta ahí hemos visto la definición de álgebra, básicamente. Ahora, cuando nosotros nos hablan de términos algebraicos. Por ejemplo, un ejemplo de un término algebraico es 2AB, ¿cierto? Esto es un ejemplo de término algebraico.
Otro ejemplo de término algebraico. Ya te voy a colocar acá. Por ejemplo, un medio x a la 2. Estos son términos algebraicos. Vamos a colocarlo acá. Términos algebraicos. ¿Ok? Términos algebraicos. Entonces son esas expresiones que vemos así cortiticas, ¿cierto? Mira que son extremadamente cortas. Términos algebraicos. ¿Ok? Cuando nos hables de un término algebraico, bueno, es propiamente un número específico y un conjunto de letras, ¿cierto? También un término algebraico puede ser menos raíz de 5, ¿verdad? X, Y. Ese también es otro término algebraico. Puede ser 23 a la 2, B, C a la 5, ¿cierto? Entonces ya vemos aquí combinaciones de números y letras. Mira que están solo, es una expresión concreta, ¿sí? Un número y un conjunto de letras. Un número y un conjunto de letras. Ahora, cuando hablamos de expresiones algebraicas, ya ahí tenemos que mirar otra cosa. Ahora, términos algebraicos ya sabemos que son un número y un conjunto de letras. Eso, básicamente, ahora vamos a ver las partes de un término algebraico. Abajo, un término algebraico tiene varios elementos y ya vamos a mirar con el ejemplo que tenemos acá cuáles son, ¿sí? Entonces, un término algebraico, ya sabemos que un término algebraico es un número y un conjunto de letras. Puede ser 1, 2, 3, 4 letras, las que sean. Entonces, las partes de un término algebraico, ¿cuáles son? El signo es el que indica si el término en general es positivo o es negativo. Por ejemplo, mira aquí, menos 3xy. Ese término es negativo porque tiene el menos ahí delante. En cambio, por ejemplo, 7m es un término algebraico positivo. ¿Por qué? Porque el 7 es positivo, ¿verdad? Aprendimos que si, aunque no tengamos ese signo, ¿verdad? Aunque no se lo coloquemos al 23, se sobreentiende que el positivo está implícito ahí, que el 23 es positivo. Pero en este caso, el que está acá, por ejemplo, menos raíz de 5. Toda la expresión es negativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí encontramos el signo menos. Pero esta de aquí es positiva, ¿cierto? Porque el 23 tiene un signo positivo que aunque no está, sabemos que está implícito, ¿ok? Entonces, signo. La siguiente parte de un término algebraico es el coeficiente. El coeficiente es la parte numérica. Por ejemplo, acá el signo de este es positivo. El coeficiente de aquí, en este caso, es raíz de 5. ¿Sí? El coeficiente, este es el signo, ¿sí? Vamos a colocarlo aquí, signo negativo. El coeficiente es raíz de 5, ¿sí? Acá, el coeficiente de aquí es 23, ¿cierto? Signo y coeficiente. El coeficiente es la parte numérica. El exponente, o la parte literal, más bien, primero es la parte literal. La parte literal es el conjunto de todas las letras. Básicamente, cuando yo explico esto, solamente doy tres partes: signo, coeficiente y parte literal. La parte literal puede tener exponentes o puede que no los tenga, ¿cierto? Por ejemplo, la parte literal aquí, en esta expresión, es XY, ¿cierto? XY. La parte literal aquí es A a la 2, B, C a la 5. Entonces destacamos en este estudio, vamos a hacerlo, estas tres partes. ¿Qué es un término? Es una expresión que tiene números y letras. Listo, así de sencillo. ¿Y cuáles son las partes? Signo, coeficiente y parte literal. Entonces, hasta este punto, entonces, con estos dos, ustedes me van a decir ahora cuál es el signo, cuál es el coeficiente y cuál es la parte literal. Es algebraica, ¿verdad? Son términos algebraicos. Hay un número, hay un signo, hay un número y hay una parte literal. ¿Ok? Entonces, como bien lo dijeron, el signo de este es positivo, el coeficiente es 2, la parte literal AB. En el de abajo, el signo positivo, coeficiente 1 medio, parte literal X a la 2. ¿Ves? Facilito.
Por ejemplo, mira, dice determinar el signo, el coeficiente, los exponentes y la parte literal de cada término. Bueno, aquí exponente lo hemos omitido porque ya se sabe que si los exponentes están con la parte literal, podemos encontrar letras a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, entonces eso está incluido ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar cuál es el signo, cuál es el coeficiente y cuál es la parte literal de cada una de esas expresiones. ¿Listo? Signo negativo, menos, negativo, como quieras llamarlo. Coeficiente, 7. 7. Parte literal, X a la 2, M a la 4. M a la 4. De este lado, signo, Positivo. coeficiente, Raíz de 3. Raíz de 3. ok. Parte literal, M A la 3 y y X a a la la 2. 2. ok. Muy bien. Ya, está hecho. Entonces, estas son las partes de un término algebraico. ¿Ok? Muy sencillo y muy fácil. Listo. Entonces, a estos términos, pues ya vimos cuáles son las partes, que es un término algebraico, ¿verdad? Y cuáles son las partes de un término algebraico. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Les comentaba ahorita, hay una diferencia entre términos algebraicos, ¿sí? Y expresiones algebraicas. Y ya les voy a decir, una cosa es hablar de términos algebraicos y de expresiones algebraicas. Una diferencia. Cuando hablamos de esto, de términos algebraicos, estamos hablando de una individual, estamos hablando de en cuestiones individuales, pero cuando hablamos de expresiones algebraicas ya es algo más colectivo. Estamos hablando de un grupo, de un conjunto, ¿ya? Entonces podemos decir que las expresiones algebraicas son grupos, conjuntos de términos algebraicos. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, cuando a mí me colocan 7MN, eso es un término algebraico, ¿cierto? 7MN, el del ejemplo. Pero también en ocasiones, pues se le suele llamar una expresión algebraica. Esto es una expresión algebraica por la clasificación que vamos a ver ahora. O sea que 7MN es un término, pero al mismo tiempo es una expresión algebraica. También, o sea, individualmente es un término algebraico, pero dentro de la clasificación que tenemos en el álgebra, también corresponde a una expresión algebraica. O sea que si nosotros nos referimos a MN, a 7MN, como un término algebraico, está bien dicho. Y si lo llamamos expresión algebraica, pues también está bien. O sea, las dos formas son válidas. Pero cuando ya nos referimos a una expresión, por ejemplo, como 2AB más 5A más 5, por ejemplo, 2AB más 5, esto será un término algebraico o una expresión algebraica. Esto de aquí abajo ya corresponde a una expresión algebraica, ¿ya? Algebraica, porque ya hay dos términos. Acuérdate que hablamos de expresiones algebraicas como un conjunto, ya hay dos. Y las expresiones algebraicas tienen sus términos separados por signos de suma o de resta. Generalmente son estos dos. Las expresiones algebraicas son conjuntos de términos algebraicos que están separados entre sí por signos de suma o de resta. Esto es un ejemplo. ¿Cuántos términos hay ahí? Dos. Ok. Si yo hago, por ejemplo, A más B a la 2, ¿cierto? Más C, ¿cuántos términos tengo ahí? 3. 3. O sea que esto es una expresión algebraica que tiene 3 términos. ¿Por qué sé que tiene 3? Porque están separados por el signo de suma. ¿Ok? Ahora, si yo hago, por ejemplo, x a la 2 más 2xy más y a la 2. ¿Cuántos términos tiene esta expresión? 3. Tiene 3 también. Están separados por el signo de suma. ¿Cuáles son esos 3 términos? X a la 2, 2xy, ¿verdad? Y y a la 2. 3 términos, y esos 3 términos, si los juntamos, ¿verdad? Ya sea con signos de suma o de resta, si los juntamos todos,
juntamos ahí, hacemos un grupo, ya me forma lo que es una expresión algebraica. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de expresión algebraica, un grupo o conjunto de varios términos algebraicos separados por signos de suma o de resta. Entonces, retomando. Entonces, términos algebraicos hablamos de manera individual. Estos son términos algebraicos. Cuando hablamos de expresión algebraica, estamos refiriendo a algo colectivo, a un grupo o un conjunto. Por ejemplo, estos son ejemplos de expresiones algebraicas. Listo. Entonces, borro y vamos a pasarnos a nuestra plantilla, ¿verdad? Entonces, ya pasamos a lo que es la clasificación de las expresiones algebraicas. Hablamos de conjuntos. Una expresión algebraica, yo te dije que a un término también le podía llamar expresión algebraica, sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, las expresiones algebraicas se reciben su nombre de acuerdo a la cantidad de términos que tengan. Por ejemplo, un monomio es una expresión algebraica que tiene un solo término. O sea, tiene el signo, el coeficiente y la parte literal. Lo que vimos ahorita. Estas expresiones de aquí son monomios. 2AB, 7MN son monomios, es un solo término, ¿cierto? Pero hay otras expresiones que ya tienen más términos. Por ejemplo, tienen 2, tienen 3, tienen 4 o más términos. Entonces, cuando generalmente a las que tienen más de un término, por ejemplo, tienen 2, 3, 4 términos, se les dice de manera general, se les llama polinomio. Pero algunos libros las clasifican de manera específica. Por ejemplo, mira, los monomios tienen un solo término. Por ejemplo, 2P, 3X, 7MN, como vimos ahorita, ¿cierto? Ahora, los binomios tienen dos términos. Por ejemplo, 2X menos 4B. Ahí vemos dos términos. Por lo tanto, esa expresión algebraica se le llama específicamente binomios. Un binomio tiene dos. Generalmente también se le puede llamar polinomio, pero específicamente vamos a trabajar de esa forma. Cuando veamos expresiones de dos términos, vamos a llamarle binomio, ¿ok? Si tiene tres términos, por ejemplo, ese que está ahí, A más C menos 3, un trinomio, tiene 3. Ya específicamente le llamamos así. Pero, por ejemplo, si observamos, por ejemplo, esa expresión que está ahí, X más Y más Z menos 3, tiene 4 términos, o puede tener más de 4, se le va a llamar polinomio. Entonces, si tenemos una expresión que tiene un solo término, se le va a llamar monomio. Si tiene 2, binomio. Si tiene 3, trinomio. Si tiene 4 o más, se le va a llamar también polinomio. Entonces, vamos a nombrar ahí, si puedes también mirar acá en tu cuaderno, vamos a nombrar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar el nombre de cada una de esas expresiones algebraicas de acuerdo a la cantidad de términos que tengan. ¿Ok? Vamos a hacer ese ejercicio sencillo ahí en nuestro cuaderno. Entonces, la primera expresión es un binomio. La segunda, Binomio. Trinomio. trinomio. La tercera, Binomio. esta. Polinomio. La siguiente, polinomio. La siguiente, Polinomio. y la última, polinomio. Polinomio. Las tres últimas son polinomios. Esta tiene 4, aquí va aumentando, tiene 5, y ya va aumentando aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 6, 7 términos. ¿Ok? El último es el 2. Y listo, eso era todo lo que había que hacer. Y generalmente a este último término, a ese número que queda de último, se le llama término independiente. ¿Ok? Profe, ¿y cuáles son los tres ¿Sí? de arriba? ¿De qué respuestas son? Arriba, este es un binomio. Este de aquí que estoy rayando es un binomio. Este es un trinomio. Este de aquí. Este que viene acá es un binomio y los demás de ahí para abajo son polinomios.